La grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices, siendo hoy viernes 21 de noviembre del 2025 y siendo las 7:05 p.m. damos inicio a la socialización de evidencia, elaborar documentos técnicos y de usuario del software. Como siempre, vamos a trabajar con un pequeño cronograma de trabajo, en este caso de cinco puntos, dentro de los cuales el primero básicamente es el cronograma de entrega de evidencia, seguido de las pautas para la entrega de evidencia. El tercero básicamente es una pequeña temática, un resumen de qué tan importante básicamente es la documentación técnica y a nivel de usuario, que se le entrega al usuario cuando ya el producto final, el producto de software ya está implementado, ya está en producción y básicamente se le entrega ya al usuario o a nuestro cliente final para su uso. El cuarto punto básicamente es un pequeño ejemplo del documento para que tengan una guía y puedan entregar su evidencia. Y el quinto punto es básicamente un pequeño espacio de 4 a 5 minutos sobre cualquier duda o inquietud que tengan sobre la presente evidencia. Entonces, comenzamos primeramente con el cronograma de entrega de evidencia, en la cual la evidencia que se va a entregar básicamente es elaborar documentos técnicos y de usuario del software. ¿Cuál es la fecha de entrega de evidencia? Esta evidencia estará habilitada desde el martes 18 de noviembre de 2025 hasta el domingo 23 de noviembre a las 23:59 p.m. ¿Cuáles son las pautas para la entrega de evidencia que nos brinda la guía de aprendizaje? Dentro de estas pautas que nos brinda la guía de aprendizaje para la entrega de la presente evidencia, nos dice lo siguiente. En esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y especialmente en este componente formativo de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. El manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos, lo que son los prerequisitos de instalación, ya que cuando hablamos acá de los prerequisitos de instalación, hablamos que se requiere a nivel de hardware y que se requiere ya en la parte de software para que la aplicación que ustedes han desarrollado funcione correctamente. Frameworks y estándares con los que se construyeron, si de pronto trabajaron algún tipo de framework, qué framework trabajaron, por ejemplo, si se desarrolló con lenguaje de programación Python, pudieron trabajar con Django, si trabajaron con PHP, pudieron trabajar con Laravel, etcétera. Diagramas de casos de uso del sistema, modelo, entidad, relación de la base de datos. Una parte importante también dentro de esto son los diccionarios de datos, básicamente en donde detallamos cada una de las tablas, los campos, la longitud, cómo hemos definido, qué tipos de llaves, si son llaves primarias, llaves foráneas, una descripción del campo como tal, etcétera. Eh, los scripts de instalación, obviamente los scripts de instalación del SQL, de su base de datos y básicamente los diagramas de componentes. Y como pueden observar, básicamente la mayoría de los requisitos que nos está pidiendo esta evidencia, ya ustedes ya lo han trabajado en evidencias pasadas. Entonces, es solamente juntarlo en este documento que se nos está pidiendo. Seguimos. Entonces, la guía nos recomienda también lo siguiente. Se recomienda revisar la guía para elaboración de manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicada por el Departamento de Planeación, disponible acá les dejo el enlace o básicamente en el anexo de guía manual técnico, que eso lo podrán encontrar en el material de la plataforma. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para la entrega de nuestro documento? Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el manual técnico. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de evidencia? El producto a entregar básicamente es el manual técnico, el formato, un documento .pdf. Ahora entramos ya a la pequeña temática que les traigo, porque la idea es que también
no solamente se realice la parte de la evidencia, sino que también tengan conceptos claros sobre el por qué se realiza este tipo de evidencias. Entonces, básicamente, ¿qué son los documentos técnicos y de usuarios en el desarrollo de software? Si lo enfocamos en un proyecto de desarrollo de software, la documentación es básicamente fundamental, ya que esta nos garantiza lo que es el sistema para que pueda ser comprendido tanto por los por los desarrolladores como por el usuario final, usado, mantenido y actualizado por todas las personas o partes involucradas. Esto influye mucho porque la documentación no solo ayuda a los usuarios finales, por ejemplo, los que van a utilizar el sistema, sino también ayudan a los equipos de desarrollo. En las empresas, cuando nosotros desarrollamos un producto, entregamos estos manuales y esto ayuda mucho a los equipos de desarrollo en dado caso quieran de pronto realizar un mantenimiento, una actualización o de pronto llega un nuevo integrante al equipo de trabajo, básicamente por medio de estos manuales, ya básicamente pueden conocer cómo está diseñado, estructurado y cómo funciona básicamente el sistema que se ha desarrollado y se ha implementado. Entonces, básicamente esto es uno de los puntos fundamentales. Seguimos. Entonces, esta documentación se divide principalmente en dos grandes grupos. El primero es básicamente lo que son obviamente los documentos técnicos, que son documentos creados para desarrolladores, administradores de sistemas, analistas y personal técnico, ya que básicamente describen cómo está construido el software internamente, cómo debe instalarse, cómo debe configurarse, mantenerse y cómo funciona su arquitectura. ¿Qué características nos brinda esto? Obviamente nos brinda una explicación detallada de la estructura interna del sistema, contiene lo que son los diagramas UML, códigos, configuraciones, normas técnicas. Esto nos permite garantizar lo que es la continuidad del proyecto si se entrega, si se integra lo que les comentaba, nuevo personal técnico, permite realizar lo que es mantenimiento y futuras mejoras. Seguimos. Aquí tenemos básicamente, yo les traigo acá un pequeño ejemplo enfocado al sistema de información académica o CIA, en donde básicamente el manual técnico nos dice lo siguiente. Tenemos lo que es documento de arquitectura de software, qué tecnologías se han utilizado en el desarrollo de la aplicación. Para este ejemplo, Java, lenguaje de programación Java, JSP, que es básicamente para el desarrollo de aplicaciones web dentro de Java, bases de datos como MySQL, tipo de arquitectura, modelo vista, controlador, capas del sistema, modelos de datos, tenemos lo que son los diagramas entidad-relación de la aplicación como tal, las tablas, por ejemplo, como estudiantes, asignaturas, notas, usuarios, roles. Manuales técnicos de instalación básicamente nos brindan el paso a paso para configurar la aplicación como tal, en este caso cómo configurar y desplegar, ya sea con los servidores Tomcat, cómo configurar las bases de datos y el despliegue del proyecto como tal. Y manuales técnicos y de mantenimiento nos ayudan básicamente a realizar, como su nombre lo indica, actualizaciones futuras en los módulos que ya se han implementado, ejecutar migraciones o revisar los logs que básicamente nos ayudan a detectar errores que podamos tener o que pueda tener básicamente el proyecto que ya esté desplegado, y eso nos ayuda a realizar las debidas actualizaciones o, para decirlo de una manera más sencilla, parches que lo que hacen es básicamente, una vez que nosotros detectamos esos errores, corregirlos y actualizar la aplicación para que ya ese error no se vuelva a presentar. Especificación de requisitos técnicos como casos de usos, reglas de negocios, endpoints, que hace referencia a lo que son las APIs, consultas SQL a nuestras bases de datos, etcétera. Y por último tenemos lo que son los documentos de usuarios. Los documentos de usuarios van dirigidos a los usuarios finales
del sistema. Para este caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo del sistema de información académica, va dirigido a lo que son los estudiantes, docentes, administradores y funcionarios. Obviamente que cada uno de estos documentos que se le entrega a ellos va a ser muy diferente. Por ejemplo, a un estudiante no tiene por qué saber de pronto cómo funciona la parte o lo que accede un docente como tal. Un docente no tiene por qué saber qué es lo que hace un administrador o qué privilegios trabaja en su rol de administrador. Y lo mismo para un funcionario. Cada manual básicamente detalla un proceso en específico. Por ejemplo, un estudiante se le puede detallar cómo ingresar al sistema, que una vez, por ejemplo, de ingresar al sistema debe obviamente actualizar sus credenciales, en este caso su clave de acceso. Puede realizar matrículas, puede pedir o tramitar lo que son certificados de estudio, puede descargar lo que son los certificados de las notas, etcétera. Un docente también accede básicamente a sus credenciales, actualiza sus credenciales hasta cierto punto. En algunos puntos son básicamente iguales, pero con diferentes permisos dentro del sistema. Entonces, básicamente, estos documentos de usuario guían al usuario en ese proceso de conocer el funcionamiento interno del sistema que ustedes han desarrollado, dependiendo obviamente del rol de cada usuario. Voy a generar un documento diferente para ese proceso, para documentar ese proceso y explicarle al usuario de manera sencilla cómo funciona básicamente el sistema bajo su rol en específico. Y como nos dice aquí, básicamente sin utilizar ningún tipo de lenguaje técnico, lo más sencillo posible para que ellos puedan entender. ¿Qué características tiene básicamente el documento de usuario? Un lenguaje simple y amigable con el usuario, porque recuerden que no todos los usuarios entienden o tienen mucha conceptualización sobre tecnologías. No es lo mismo hablar de pronto con un técnico, con un tecnólogo, con un ingeniero del área de tecnología, que ellos sí van a entender esos términos. Entonces, ya ahí básicamente hay que hablar un lenguaje sencillo y simple para que el usuario que va a utilizar la aplicación como tal pueda entender su funcionamiento. Entonces, las instrucciones deben ser claras, debe haber un paso a paso, como ya les venía mencionando, de cómo usar el sistema. Por ejemplo, se puede mediante el uso de imágenes, pueden implementar, si ustedes quieren, videos, ejemplos, pantallas del sistema, se enfocan en tareas concretas que el usuario pueda realizar. Y aquí tenemos otro ejemplo enfocado en el sistema de información académica, que ya tenemos básicamente, como ya les venía mencionando, los diferentes tipos de manuales. En este caso, por ejemplo, el manual de usuario estudiante nos indica cómo iniciar sesión, consultar materias, verificar notas. El manual del usuario docente nos indica cómo registrar notas, cómo crear, no crear asignaturas, sino básicamente revisar qué asignaturas se le han asignado al docente para brindar esas clases a los determinados cursos, por ejemplo. Generar reportes, y tenemos lo que es guía rápida de navegación del sistema, explicando básicamente cuáles son los menús principales. Obviamente todo esto va siempre, como ya les venía comentando, dentro de un rol determinado, porque no lo podemos poner de una manera, de manera general, porque esa no es la idea, ya que en cada manual que se genere, básicamente tenemos que ofrecer esa explicación basado en los roles que tenemos definidos dentro de la aplicación, de la app que hemos desarrollado, etcétera. Y por último, básicamente, preguntas frecuentes, observar qué preguntas dentro de ya la aplicación que ya tenemos funcionando, qué preguntas se repiten de manera frecuente para hacer un FAQ, que básicamente qué preguntas se formulan frecuentemente los usuarios. Un ejemplo, ¿qué hago si olvido contraseña? ¿Cómo actualizo
mis datos. Entonces, básicamente ya ahí tenemos diferentes ejemplos. Seguimos. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos documentos? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo, nos ayudan a asegurar lo que es la claridad en los requerimientos, facilitan el trabajo en equipo, mantienen la calidad del software y permiten comprender la lógica del sistema incluso después de años. Para los usuarios, en este caso para los usuarios finales, ayudan a aprender el sistema de manera rápida, disminuyen errores en su uso, mejoran la experiencia del usuario y reducen la carga del equipo de soporte. Entonces, ya pasamos ya a lo que es la parte del ejemplo. Como siempre, yo les traigo acá un ejemplo. Obviamente este ejemplo está enfocado en el ejemplo que yo ya les había comentado del sistema de información académica con los puntos que nos solicita la guía. Ya esos puntos ya ustedes ya los tienen porque ya han trabajado todas esas evidencias. Entonces, como siempre, aquí tenemos una portada, una pequeña introducción. Esto no es obligatorio, pero si ustedes quieren añadir una pequeña introducción sobre el documento, entonces aquí nos dice: el presente documento cumple un rol fundamental en el ciclo de vida del software, ya que permite que administradores, desarrolladores, instructores y personal de soporte comprendan la arquitectura del sistema, sus dependencias, la estructura interna, procedimientos necesarios para asegurar su funcionamiento estable. Asimismo, contribuye a la continuidad operativa, especialmente en escenarios donde se requiera realizar actualizaciones, depuraciones de errores, escalabilidad o integración con nuevas tecnologías. En este manual el lector encontrará información detallada sobre requisitos de instalación, frameworks, estándares utilizados durante el desarrollo. Entonces ya aquí ya comenzamos a definir lo que son los prerequisitos de instalación del sistema. Deben de tener, esto siempre se tiene en cuenta dependiendo del tipo de aplicación. No es lo mismo el desplegar una aplicación enfocada hacia la web, por ejemplo, desarrollada con PHP, con Laravel, con React, Angular, con estas diferentes tecnologías, a desplegar una aplicación desarrollada para un móvil, que ya básicamente tenemos diferentes maneras de desplegarlas, básicamente por medio de la App Store, de la Play Store, o básicamente compartiendo el APK para que nuestros usuarios puedan instalar la app. Entonces, hay que tener en cuenta básicamente qué requisitos necesitamos para esos debidos procesos. En el caso de lo que son las aplicaciones enfocadas hacia la web, tenemos en cuenta lo siguiente: ¿qué software necesario necesita? Este es un ejemplo que está basado obviamente en el uso de JSP, que básicamente es para aplicaciones, desarrollo de aplicaciones web utilizando Java. Entonces, obviamente se tiene en cuenta todo lo que es esta tecnología, como el JDK, que básicamente es fundamental para poder desarrollar en Java. ¿Qué versión se recomienda básicamente de esa herramienta o de ese software? Una pequeña descripción sobre su uso. Básicamente esto nos permite la compilación y ejecución de proyectos en Java, lo que es el HP Tomcat, la versión 9 o 10, básicamente nos ayuda a lo que es el despliegue para lo que es JSP y los servlets, las bases de datos. En este caso yo tengo MySQL, pero también puede ser SQL Server, Postgres, MongoDB, etcétera, dependiendo con qué base de datos estemos trabajando, qué versión se recomienda, cuál es la versión mínima estable, obviamente, porque si ustedes recuerdan, hay versiones que pueden ser las últimas, pero no son versiones recomendables, porque siempre que sale una versión nueva, estas versiones tienen o pueden presentar ciertos errores. Entonces, siempre es recomendable trabajar en la versión, por lo menos si es MySQL, en la versión, creo que va por la 8.3.4, algo así más o menos, no me acuerdo. Entonces, siempre es recomendable trabajar en esas versiones hasta ya tener nueva información de que ya la versión superior se encuentra estable. Entonces, básicamente acá en la descripción nos dice administración visual de la base de datos. Lo que es el uso de MySQL JDBC Connector, en la misma versión 8, básicamente es un conector
que nos permite realizar una comunicación entre Java y MySQL. El uso de navegadores, obviamente que el navegador siempre esté actualizado. Básicamente es lo que ve del lado del cliente, ejecución del lado del cliente cuando ya nuestra aplicación esté desplegada y en funcionamiento. ¿Cuáles son los requisitos mínimos a nivel de hardware? Aquí yo tengo en cuenta que de pronto yo voy a utilizar un servidor propio, o puede ser también usado un servidor en la nube de una empresa. Entonces aquí hay que tener mucho eso en cuenta, dependiendo de cómo vayan a desplegar su aplicación. Si es un servidor propio, si es un servidor en la nube, obviamente que todos tienen sus pros y sus contras a nivel de costos, a nivel de mantenimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, a nivel de hardware, ¿qué procesador? Un procesador Intel Core i5 o una versión superior. Puede ser de 11ª generación o una versión un poquito superior. Capacidad, esto en las observaciones, básicamente esto nos permite lo que es la capacidad de ejecutar lo que es el servidor y la base de datos directamente. En memoria RAM yo puse un máximo de 16, un mínimo de 32. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este ejemplo que yo les traigo, que si esta aplicación, yo estuviera dentro de un equipo de desarrollo de una empresa, ellos normalmente tienen sus servidores. Entonces, estos servidores básicamente son servidores que ellos arman para diferentes tipos de procesos o manejos de diferentes tipos de aplicaciones, manejos de servidores en intranet, etcétera, y tienen que tener una especificación y unos requerimientos elevados para poder manejar todos esos procesos o esos requerimientos que se exige dentro de la empresa como tal. Entonces yo pongo esto mínimo, pero mínimo puede ser, por ejemplo, puede ser de 8 a 16 gigas como mínimo para el ambiente de desarrollo. Un almacenamiento, capacidad de almacenamiento puede ser unos 2 gigas libres en archivos del sistema y de la base de datos. Obviamente que esto puede ir variando porque a medida que no es lo mismo administrar una aplicación para 500 usuarios que una aplicación para unos 2.000, 3.000 o 20.000 usuarios. Entonces, esto puede ir variando. La conectividad puede ser, si es básicamente una red local, es lo que se conoce como una intranet, que es básicamente que solo el personal de la empresa, dentro de la empresa, va a poder acceder a la aplicación como tal. Fuera de la empresa no van a poder acceder. En Internet, básicamente es cuando la aplicación está desplegada en un servidor en la nube y es donde van a poder ser tanto interno como externo para poder trabajar. Esto básicamente es recomendable para lo que es para pruebas o despliegue. Y ya pasamos, miren que yo lo voy organizando. Ya el primer punto, prerequisitos, punto 1.1, software necesario, punto 1.2, hardware mínimo, y ya paso a lo que es el punto 2, que básicamente son los frameworks y estándares utilizados. 2.1, básicamente hablo sobre los frameworks. En este caso, podría utilizar Spring Boot, pero no lo utilicé. Trabajé normalmente con JSP, los servers, JSTL, lo que es el framework para la parte del front-end. Trabajé básicamente con Bootstrap, la versión 5.3 y base de datos MySQL. Estándares. ¿Qué utilicé básicamente? Trabajé patrón MVC, que es modelo vista controlador, que es arquitectura, separación entre modelo, vista y controlador. HTML, estándar HTML5 y JavaScript para validaciones de formulario desde el cliente y Java Code, básicamente que es un estilo de código que son buenas prácticas de nomenclatura y orden para este tipo de trabajos. Y aquí esta parte que hizo, esta ISO básicamente nos habla sobre la parte de calidad enfocada al software
Entonces, es básicamente una guía para atributos de calidad del sistema que podemos tener en cuenta. Entonces, ya después viene el punto 3, que básicamente son los diagramas de casos de uso que ustedes ya han trabajado esa evidencia y ustedes ya tienen eso. Y aquí yo nada más incluí dos. Si yo tuviera 4, 5, 6 o 7 o 8 o los casos de uso que yo tuviera, yo los incluyera todos acá, porque acá me está pidiendo obviamente todos los casos de uso. Entonces, y ya la parte después de lo que nos pide el modelo entidad-relación, ya también ya tienen esa evidencia. Entonces, como pueden observar, básicamente ya es crear este documento y con las evidencias que ya ustedes tienen, ya básicamente es, bueno, ya tengo aquí, voy anexando con este punto que me está pidiendo. Los puntos que estoy presentando acá básicamente son los puntos que les está solicitando esta evidencia como tal. Entonces, ya vamos por el punto 4, que básicamente es modelo entidad-relación. Aquí explico un poco de cuáles son las relaciones. Después me voy a lo que es la parte del diccionario de datos. Obviamente, documento, tengo la base de datos, entonces tengo 5 tablas, 6 tablas, 10 tablas. Tengo que crear mi diccionario de datos para documentar básicamente cómo está para una manera fácil de entender cómo está estructurada mi base de datos o cómo está conformada mi base de datos como tal. Entonces, por ejemplo, en el diccionario de datos tengo la tabla de estudiante, que básicamente, ¿qué pido acá? ¿Cuáles son los campos que conforman la tabla estudiante? El tipo de datos, la longitud, qué claves estoy utilizando, llaves primarias, foreign keys, y básicamente una descripción de qué hace cada campo. Entonces, el primero básicamente hace relación o referencia a ID estudiante, que este es un identificador único del estudiante, es un campo autoincrementable, básicamente que a medida que se va registrando un nuevo estudiante, básicamente se va contando de uno en uno. Entonces, tengo un estudiante, 2 estudiantes. Entonces, esto para no hacerlo o que el administrador lo haga de manera manual y le asigne un valor. Entonces, por eso se trabaja con autoincrementable. Lo mismo para la tabla asignatura, tabla docente. Entonces, básicamente, el diccionario de datos es que tú tengas tu base de datos y básicamente todas esas tablas des una pequeña explicación de qué campos tiene, qué tipos de datos estás trabajando, cuál es la longitud de cada uno de esos campos, si es una llave primaria, una llave foránea, en el caso de que no sea ninguna de las dos. Miren acá, puse un intermedio, una rayita intermedia, no pasa nada, y una pequeña descripción. Ya ahí terminaríamos ya con el diccionario de datos y vendría lo que son los scripts de instalación, básicamente el código a nivel de SQL de nuestra base de datos o de las bases de datos que ustedes ya han trabajado en sus proyectos. Y el último punto aquí, aquí si tuviera el diagrama de componentes, no lo tengo, pero si lo tuviera, aquí básicamente iría mi diagrama de componentes. Entonces, ya con eso, básicamente cubriría todos los puntos que me está solicitando esta evidencia para realizar la entrega. Entonces, pasamos ahora sí a la parte de dudas e inquietudes. ¿Hay alguna duda o inquietud sobre la entrega de la evidencia? Edgar, Andrés, Fernando. No, no, señor, por mi parte ninguna. Ya prácticamente sí, lo que su merced dice, todo ya lo entregamos. Ok, recuerden que, Profe, ¿sí? ¿cómo se ayudaría uno para sacar ese cálculo de cuánto necesita de RAM, cuánto necesita de disco O sea, duro, todos esos elementos eso básicamente? siempre va a variar dependiendo del tipo de aplicación que estés desarrollando. Por ejemplo, normalmente las aplicaciones web no consumen muchos recursos y procesos. Obviamente lo que mayor consume puede ser la base de datos, porque
porque recuerda lo que mencioné, o sea, no es lo mismo tener una aplicación web con 500 usuarios a que de 500 pases no sé, a 5,000. Entonces ya que todos los días comiencen a realizar diferentes tipos de consultas dentro de tu aplicación, entonces ya eso básicamente, si por ejemplo, ya en esta parte ya es cuando ustedes montan un servidor, o sea, véanlo desde el punto de vista, por ejemplo, ustedes compran un computador para juegos, entonces, ¿qué quieren jugar ustedes? No sé, por ejemplo, FIFA, o Call of Duty o cualquier tipo de juego que consuma gran capacidad de recursos. Entonces, obviamente lo que ustedes van a priorizar es que uno, tengan un mínimo de 16 gigas de RAM, que es lo que piden la mayoría de estos juegos, o un máximo de 32. Segundo punto, por ejemplo, que tenga una buena tarjeta gráfica. Por ejemplo, puede ser una RTX 360, que es de 8 gigas de gráficos. Entonces ya eso va a variar. Entonces ya aquí es como si estuviéramos armando nuestro propio ordenador para que nuestra aplicación pueda funcionar correctamente. Entonces, de igual manera, yo les recomiendo también que investiguen, porque siempre también hay que investigar lo mínimo que pueden poner en sus aplicaciones. O sea, son 8 gigas de RAM, un máximo de disco duro de unos 40 gigas en disco duro, un procesador puede ser un Core i5, puede ser un Ryzen 5. Ya siempre va a depender también de cómo quieran ustedes especificar o las pruebas que ustedes puedan hacer directamente también en sus aplicaciones en diferentes equipos, porque también mediante esas pruebas en diferentes equipos, por ejemplo, con diferentes características, ustedes pueden darse cuenta qué características basadas de esos equipos rinden mejor su aplicación. O sea, ¿cómo así? En nivel de optimización, las consultas son mucho más rápidas, no tienen, por ejemplo, no tienen trabas para que corra su aplicación, para que el usuario pueda entrar. Las consultas que realiza el usuario, las respuestas son óptimas, etcétera. Entonces, ¿entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Ok, también les recuerdo que acá pueden entrar ya en el Notion, ya actualicé en presentaciones. Para ser más sencillo, en presentaciones aquí van a encontrar lo que es básicamente la presentación de hoy y lo que es el ejemplo que ya pueden acceder a él. Ya también está disponible en el Notion. Igual ahora que terminemos la socialización de evidencia, yo les comparto el link del Notion para que ustedes puedan entrar y revisar básicamente tanto la presentación como el ejemplo. Entonces, ¿alguna otra duda o inquietud sobre la entrega de evidencia? No habiendo ninguna duda o inquietud sobre la entrega de evidencia, entonces muchas gracias por su puntual asistencia. Y a los que no pudieron asistir, va a quedar la grabación para que por favor revisen la grabación y puedan realizar la actividad de manera puntual con lo que les está solicitando la guía. Muchas gracias, que tengan una buena noche y un feliz fin de semana. Igualmente, instructor, muchas gracias. Feliz noche, instru, muchísimas gracias.